Hay personas que eligen trabajos tranquilos por una razón. Rodrigo Salas era una de ellas. 38 años, divorciado, sin hijos, con una vida ordenada al punto de parecer calculada. Había trabajado durante 11 años como técnico de archivo en el Instituto Nacional de Documentación Histórica de Ciudad de México. Su función era simple: catalogar, digitalizar y preservar materiales antiguos, grabaciones, documentos, fotografías, expedientes clínicos, todo lo que alguna vez fue urgente y ahora era solo polvo organizado en cajas de cartón neutro. Le gustaba ese trabajo precisamente porque no requería trato con personas. Los documentos no discutían, no llegaban tarde. Rodrigo llegaba a las 8, encendía su equipo, tomaba su primer café y pasaba el día entre materiales que habían pertenecido a vidas que ya no existían. Era, en su propia definición, un trabajo de fantasmas. Los otros todavía no lo sabía, eran un tema diferente. El lote llegó un lunes de marzo. 3 cajas selladas, procedentes del antiguo Hospital Psiquiátrico La Castañeda, clausurado en 1968, cuyos materiales habían pasado décadas en depósitos municipales sin que nadie se ocupara de ellos. Las cajas contenían expedientes clínicos, fotografías de pacientes y 34 bobinas de grabación en cinta magnética de carrete abierto. Las cintas no tenían etiquetas, solo números escritos a mano con tinta negra desvanecida: 01, 02, 03, hasta la 34. Ninguna fecha, ningún nombre, ninguna indicación del tipo de sesión registrada. Rodrigo las envió a Fermín, el técnico de sonido del instituto, con una instrucción simple: digitalizar el contenido y enviar los archivos cuando pudiera, sin urgencia. Fermín tardó 2 semanas. Cuando envió los archivos, adjuntó un mensaje corto: están bien preservadas para su edad. La número 17 está rara. No sé cómo explicarlo mejor. Rodrigo abrió los archivos en orden. Las primeras grabaciones eran lo que esperaba: sesiones de terapia de los años 50 y 60. Voces de médicos haciendo preguntas en tono clínico. Voces de pacientes respondiendo con esa tensión de quien sabe que está siendo evaluado. El audio tenía el siseo característico de las grabaciones antiguas, ese ruido de fondo constante que hace que todo suene como si viniera de otro tiempo. La cinta número 17 la abrió un jueves por la tarde, cuando el instituto ya estaba casi vacío. Los primeros 4 minutos eran iguales al resto. Un médico preguntando, un paciente respondiendo con monosílabos. Rodrigo subió el volumen de sus auriculares. Entonces el paciente dejó de responder y comenzó a hablar solo. Voz de hombre, mediana edad, acento del norte, tono monótono y continuo, sin pausas naturales, como quien recita algo de memoria. Rodrigo dejó de escribir sus notas. El hombre describía una oficina, una ventana que daba a un patio interior, una planta en una maceta de barro cerca de la puerta, un escritorio con una lámpara, una persona sola, sentada frente al escritorio, revisando documentos. La hora, pasada la medianoche. El silencio del edificio alrededor. Delirios descriptivos, pensó Rodrigo, frecuentes en ciertos cuadros clínicos de la época. Luego, la voz dijo: él no sabe que hay algo detrás de él. Está sentado de espaldas a la puerta. La puerta está abierta. Hay algo parado en el marco. Lleva ahí 3 minutos. Él no ha escuchado nada. Rodrigo miró hacia la ventana de su oficina. Patio interior. La planta en la maceta de barro estaba junto a la puerta, exactamente donde siempre había estado, tan cotidiana que había dejado de verla hace años. Apagó el audio. Se quedó en silencio. Luego se dijo lo que cualquier persona razonable se diría: coincidencia. Descripciones genéricas que el cerebro convierte en señales cuando el contexto lo predispone. Guardó el archivo y se fue a casa. El sábado abrió el sistema remoto del instituto desde su departamento en Colonia Narvarte y descargó la cinta 17. La escuchó desde el principio, buscó el expediente del paciente entre los documentos del lote y lo encontró en la segunda caja. Aurelio Mendoza Ruiz, 52 años, internado en La Castañeda desde 1958. Diagnóstico de paranoia crónica. Las notas clínicas
Describían que Mendoza presentaba de forma recurrente lo que el médico llamaba visiones de espacios ajenos. Describía con detalle lugares que nunca había visitado, situaciones que según su propio relato todavía no habían ocurrido. Había una nota al margen con letra diferente. Verificar. Descripción de oficina. Fecha pendiente. Sin notas de seguimiento. Rodrigo buscó otras grabaciones de Mendoza en el lote. Las encontró en las cintas 09, 14, 21 y 28. En cada una, el mismo patrón. Sesión estándar durante los primeros minutos y luego ese cambio de registro. La voz describiendo lugares y personas con una precisión que incomodaba por su especificidad. No era vaga ni simbólica. Describía el color de una camisa, una gotera, el título de un libro abierto sobre una mesa. En la cinta 21, Mendoza describía una televisión encendida mostrando un noticiero. Describía el titular en pantalla. Un accidente en carretera del Estado de México. 17 muertos. Rodrigo buscó en archivos de prensa histórica. El accidente había ocurrido en noviembre de 1963, 2 años después de la grabación. En la cinta 28, la última, Mendoza no describía un espacio ajeno, describía un proceso, alguien revisando documentos antiguos, alguien con auriculares, alguien sentado frente a una pantalla en una oficina con ventana a un patio interior y una planta junto a la puerta. «Está escuchando mi voz ahora mismo», dijo con la misma monotonía de siempre. «No en 1961. Ahora. Está solo porque los demás ya se fueron. Tiene el archivo abierto en la pantalla. Puede ver la forma de onda del audio». Rodrigo miró la pantalla. La forma de onda estaba abierta en el reproductor. Eran las 7:40 de la tarde y el departamento estaba en silencio. Sabe que lo estoy describiendo y aún así sigue, escuchando, porque necesita saber cómo termina. Rodrigo no cerró el archivo. No hay forma de saber cómo termina. Eso es lo único que no puedo ver, lo que pasa después de que alguien escucha esto. Esa parte siempre está oscura. La grabación continuó 40 segundos en silencio absoluto, sin el siseo habitual. Solo silencio limpio, como si la cinta hubiera sido grabada en un cuarto sin aire. Y luego se cortó. Rodrigo cerró el portátil. Se quedó en el sillón durante un tiempo que no supo medir. El lunes completó la ficha de catalogación. El expediente registraba el fallecimiento de Aurelio Mendoza Ruiz en marzo de 1964. Paro cardíaco. Sin familiares. Sin visitas en los últimos 2 años. Rodrigo guardó el archivo y continuó con el siguiente lote. Pero esa noche revisó 2 veces que la puerta estuviera cerrada y dejó la luz del pasillo encendida.